Estimados amigos participantes del quinto Congreso Internacional de Arqueología Bíblica, sean todos muy bienvenidos ya a la cuarta jornada de este evento internacional, cuarto y último día de este Congreso Internacional de Arqueología Bíblica. Antes de iniciar, quiero decirles que al finalizar esta clase, que en un ratito estaremos junto con el profesor Gaffney, que ustedes ya conocen, seguiremos inmediatamente después con el cierre oficial del Congreso. Hemos llegado entonces al final, como decía, de este viaje virtual al mundo, al fascinante, apasionante mundo del controversial Herodes el Grande. Y en unos minutos el profesor Gaffney estará hablando sobre un tema que yo sé que muchos de ustedes quieren saber la respuesta. Y la pregunta es, ¿quién es quién? La dinastía herodiana y sus relaciones con judíos y romanos. Perfecto, profesor, que se encuentra en Jerusalén ahora. Es un placer estar con usted. Estoy muy bien, estoy perfecto, me siento súper bien. Estoy impresionado inclusive con el público que tú tienes aquí. Es un gusto enorme conocer a todas estas personas. Estoy muy contento y también estamos muy curiosos para saber quién es quién, ¿verdad? Por supuesto, esa familia tan complicada porque hay tantos Herodes en el Nuevo Testamento, en fin. Algunas personas dicen que tuvimos muchos Herodes, demasiados Herodes. Bueno, yo espero que yo logre un poco como organizar las ideas y tratar de, bueno, realmente de poner las cosas en su orden. Es una familia con la cual hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Usted no quisiera tener hijos de este padre, por supuesto que no. Ni hijos ni esposa, no va a querer tener ningún tipo de revelación. Profesor Gaffney, le pasamos la palabra. Muchísimas gracias por su conferencia. Perfecto, bueno, voy a intentar compartir la pantalla con ustedes para que podamos empezar. Perfecto, entonces estamos aquí. Ya empezamos. Hay que pinchar en la presentación y con usted tiene que pinchar en su presentación y va bajando poquito a poquito. Perfecto, ya estamos bien. Correcto. Bueno, antes a mí me gustaría empezar con el árbol genealógico de esta familia, me parece tan interesante. Y yo podría haber escrito aquí la gran familia de Herodes, porque realmente es una familia gigantesca. Entonces, para organizar un poco las ideas, nosotros necesitaríamos más de una conferencia, pero voy a hacerlo mejor. Yo creo que muchos del público están familiarizados con estos personajes de este árbol genealógico. Bueno, en el Nuevo Testamento por lo menos hay 6 personas que se llaman Herodes. Y en realidad voy a destacar el Herodes el Grande, por supuesto, que es el primero, y que solo se menciona una vez en todo el Nuevo Testamento. Y después tenemos otra generación. Entre sus hijos, por ejemplo, por lo menos tenemos 2 o 3 Herodes Arquelao y Herodes Antipas. Ya son 2 de los descendientes de la esposa, la samaritana Maldaki, y después vamos a hablar un poquito sobre esto. Tal vez exista un tercer Herodes en esta generación, que sería Herodes Felipe I, y él aparece tal vez en el libro de Marcos. Y continuamos, tenemos estos 2 más, Herodes. Entonces, aquí tenemos 4 hasta ahora, y tenemos el nieto de Herodes, que es Herodes Agripa, que aparece con seguridad en el Nuevo Testamento, es el nieto de Herodes, y el bisnieto de Herodes Agripa II. Esto realmente nos lleva a la historia de la destrucción del Segundo Templo y muchísimos otros eventos importantes. Por lo tanto, yo empezaría diciéndoles que esto no se da por casualidad. Algunos de los hijos descendientes de Herodes el Grande querían, de hecho, llamarse Herodes. Existían otros Herodes, pero aquí tenemos a Arquelao, Herodes Agripa, Antipas, Herodes Agripa, y todos tenían nombres que remitían
a Herodes, pero incluyeron el nombre de Herodes como parte suyo, y justamente para traer una especie de legitimidad y de considerarse heridos del gran Herodes, como Herodes era reconocido por Augusto Octavio como el que gobernaba la Judea cuando se le añade el nombre de Herodes a sus propios nombres, justamente porque ellos querían llegar a un estatus central y reconocido frente a los romanos y a la población local que vivía en Judea. Es importante que muchos de ellos querían poner, digamos, el nombre Herodes y tal vez fuese Arquelao o Antipas o algo así parecido, o donde ellos se llamaban tetrarcas, en fin, pero también se llamaban Herodes. Y esto es una cuestión que me gustaría destacar usando esta filmina. También quiero destacar que esta es una de las principales ramificaciones de la familia herodiana. Nosotros vamos a referirnos a ella a lo largo de esta conferencia. La primera nos llega a través de esta mujer, Mariani, que es descendiente de los Hasmoneos. Esto es importantísimo. Hay dos hijos, Alejandro y Aristóbulos, que eran siempre considerados los favoritos en un determinado momento en la corte y que también son descendientes de los Hasmoneos. Vamos a llegar a este punto y al nietos Herodes Agripa I, se los estoy señalando aquí. Yo espero que ustedes estén viendo mi flechita aquí en la filmina. O sea, una de las ramificaciones de la familia herodiana es hasmoniana. Tal vez esto haya creado alguna tensión entre la propia corte, porque el propio Herodes fue un gran apoyador, él se legitimizó, de hecho, cuando se casó con Mariani, pero a fin de cuentas, él acabó matando una gran parte de la familia hasmoniana, la misma familia de sacerdotes que habían gobernado la Judía antes de ellos, y la otra ramificación de esta familia, que ya les había comentado, son descendientes de otra esposa, que también deberíamos entender, en este caso, que Herodes tuvo 9 o 10 esposas durante su vida, y evidentemente los descendientes eh, eran los dos más poderosos de los descendientes de Herodes, que reinaron en la tierra de Israel en la primera generación, continuando la muerte de Herodes el Grande, Arquelao y Herodes Antipas. Vamos a abordar estos dos personajes en breve. Sin embargo, tenemos dos ramificaciones aquí. O sea, el hecho de que existan dos ramificaciones en este árbol genealógico ya creaba una tensión en la corte. No fue por casualidad que Herodes empezó a desconfiar de su esposa Hasmoniani porque tal vez tuviese demasiado apoyo por parte de la corte, en fin, y acabó matándola. Y bueno, y también acabó matando los dos hijos de Mariani, Alejandro y Aristóbulos. Entonces esto nos muestra que realmente se dio una tensión entre la familia. Desdichadamente, el nieto de Herodes, por ejemplo, Agripa, no estaba en el país durante el reinado de Herodes el Grande. Y esto tuvo que ver con su vida en general. Y en último caso, yo creo que él tendría una posición bastante fuerte y robusta en este reinado. Aquí tenemos dos ramificaciones importantes y no siempre enfrentándose con el poder desde el punto de vista externo, pero siempre sabemos que hubo un enfrentamiento, que hubo una discusión, en fin. Pero lo más importante es quién sería el que sucedería a Herodes, el sucesor. Y sabemos del historiador Josefo que Herodes aparentemente escribió varios testamentos. Esto siempre iba cambiando como resultado de estas cosas. Diferentes miembros de la familia sintieron que ellos lo merecían porque fueron mencionados en uno de los testamentos. Aquí tenemos un testamento y Herodes ordenó que su cuerpo fuese enterrado en Ericania. Recuerden que esto es una fortaleza que no se encuentra muy lejana a Jericó, y él no fue enterrado allí. Este fue el primer testamento donde él quería ser enterrado en Ericania. Después él alteró su testamento. Vamos a ver ahora realmente dónde él fue enterrado. Lo mencionamos en la primera conferencia, pero él acabó modificando su testamento y nombró a sus dos hijos, los hijos de Malta aquí, no los asmoneos, para que los sucedieran en sucesión, en una sucesión de poder
Arquelao, su hijo más viejo, hermano de Antipas, heredó el trono y de acuerdo con Herodes, Arquelao, su hijo, sería el rey. Pero esto es de acuerdo con Herodes y los romanos tenían que concordar con esto. Y el hermano de Arquelao, Antipas, en el Nuevo Testamento, Herodes Antipas, sería tetrarca, o sea, una especie de gobernador de un cuarto de la tierra. No sería exactamente bien esto porque sería el término oficial eh, para la persona que gobierna esa tierra localmente, que no es el rey. Y tenemos los dos que sucedieron a Herodes, que es Arquelao, que debería ser rey, y Antipas, que sería tetrarca. En breve vamos a ver cuál parte de estas tierras fueron heredadas directamente por ellos. Y Josefo nos dice también que Herodes, incluso antes de la muerte, le mandó una carta y les avisó a sus tropas que fuesen leales con sus sucesores. Uno de sus asesores, por ejemplo, leyó los códices, o sea, los testamentos, y en ese testamento Felipe, el tercer hijo de Herodes, habría sido quien heredó Traconites. Vamos a ver después en el mapa la tierra de Traconites y los distritos vecinos, o sea, son los vecinos en la porción nordeste de Palestina, el área de las alturas de Golán, la parte que queda más al norte en Golán, que sería heredada por el tercer hijo. Herodes Antipas fue el tetrarca de Galilea y Perea. Y Perea es la parte que se va extralimitando las fronteras de Jordania. Y esto con este testamento actualizado lo nombraría rey a él. Y después de la muerte de Herodes, el cuerpo se transportó a una distancia de 200 estadios hasta Herodion. Fíjense ustedes que no fue el primer testamento que sería enterrado en Ericania y después en Herodion. Miembros de la familia decían que no, que el primer testamento había que respetarlo y que si lo respetase tal vez Antipas fuese rey en vez de Arquelao. Pero bueno, y aquí se dice que después de la muerte de Herodes, su hijo Arquelao continuó en estos 7 días respetando a su padre. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con las costumbres judías que habla sobre estos 7 días de luto, Shiva'ah, que son la Shivá, que son los 7 días de luto donde se respeta el fallecimiento de la persona. Entonces se dice que Arquelao continúa en luto durante 7 días, respetando el país y las costumbres de su país, respetándolos a todos. Es una cuestión religiosa que y vamos a mencionarla aquí bastante. ¿Hasta qué punto los descendientes de la familia herodiana, por ejemplo, fueron tan cuidadosos para respetar la sensibilidad religiosa de la población judía? Eso es importantísimo porque se dan algunos cambios durante el periodo herodiano. A veces ellos son muy cuidadosos para no ofender estos códices religiosos y después de festejar, en fin, y de cerrar el luto, Arquelao llegó al templo. Y aquí tengo que decir que Solefo describió cómo Arquelao fue al principio aplaudido y como un descendiente. Después él vio algunas exigencias y ahí las personas realmente estaban compitiendo y estaban más tranquilos en función del alivio que hubo, el relajamiento de los impuestos en aquella época. Se burlaron mucho, las personas empezaban a burlarse y tiraban, hacían maldiciones, en fin. Y esto fueron grandes perturbaciones y rebeliones, y lo que sucedió en este pequeño espacio de tiempo es que Arquelao no era más Herodes, porque Herodes sabía cómo terminar con estos disturbios, pero Arquelao, digamos que se extralimitó en ese sentido y se dio hasta como si fuese una masacre, en fin, pero porque Arquelao no tenía el brillantismo que tenía Herodes para mantener el orden. Y bueno, pero él tiene que ir hasta Roma, en este caso, y recibir el último reconocimiento de su monarquía. Por lo tanto, él se fue hasta la costa, dejó a su hermano Felipe encargado de los negocios del reino, y vamos a ver lo que él hizo y por qué lo hizo. Herodes Antipas es el otro hermano. Vamos a ver cómo él también fue, junto con él fue Salomé, la hermana de Herodes.
no es aquella Salomé que vamos a encontrar después de esta conferencia, la famosa bailarina. No, que fue la responsable por la muerte de Juan Bautista. No, Juan Bautista, la hermana de Herodes, Salomé, que se llamaba Salomé, lo acompañó y lo que quería era tal vez ayudarlo en su intento de conseguir el trono, pero lo que quería era trabajar en contra de él, ir en contra de él y apoyar al hermano Antipas. Justamente ella lo que quería era protestar contra las cosas que él había hecho dentro del templo. Como ya les dije, él ejecutó un montón de gente en el monte del templo, hizo una masacre como rey, valiéndose de sus preceptos de rey, y como aquel lado quería ir a Roma para recibir lo que esperaba, que era el trono, justamente en esos tiempos, y me refiero aquí al otro hijo de Herodes, Antipas. Él también fue a Roma para obtener el trono. Y desde el primer día ya existía una competencia entre los hijos de Herodes. ¿Quién sería el rey? ¿Quién no sería el rey? ¿Quién perdería o quién no? Y Antipas tuvo las promesas de Salomé, que Salomé era la hermana de Herodes. Y entonces ella lo hizo creer que él podría gobernar y consideró que él asumiría el gobierno con muchos más derechos que el propio Arquelao, porque era él el que había sido designado rey en el testamento anterior de Herodes, el primer testamento, que se consideraba mucho más importante que el otro que se escribió posteriormente. Entonces Herodes dejó una situación completamente fuera de control para saber quién asumiría el trono, en fin. Y a fin de cuentas Herodes prefirió a Arquelao, pero Antipas nunca aceptó esto. Y los dos, tanto Arquelao como Antipas, llegan a Roma, y aquí nos referimos a Augusto César. Después que escucha las dos partes, despidió la asamblea y su decisión fue anunciada días después, que le dio la mitad del reino a Arquelao. Y ahora viene la cosa más importante, con el título de etnarca, o sea, aquel que simplemente comanda una población. O sea, lo que falta aquí es el monarca, que sería el título de rey. Él no recibió el título de monarca, que viene de monarquía. Augusto promete, en este caso, hacerlo rey, nombrarlo rey, en el caso que él lo mereciese. O sea, esto es algo importante porque, claro, deja esta cuestión allí en espera, y Augusto sabe esta cuestión. ¿Será que él va a lograr la monarquía a fin de cuentas o no? Y hay dos porciones de la tierra que se dividieron en dos tipos de tetrarquías, que se le entregó a los dos tipos de hijos de Herodes, uno a Felipe y otro a Antipas, que disputaron el trono con Arquelao. Y Antipas nos dice ahora que, ya que cada uno recibió lo que viene de Antipas, cada uno obtuvo su provincia, Galilea, la región que extralimita la Jordania, y ustedes lo conocen, pero estamos recordando eso aquí. Antipas, la gobernadora de Galilea, el gobernador en Galilea, se desarrolló muchísimo la cuestión religiosa también. Cuando vino Jesús y sus discípulos, que también fueron muy presentes en Galilea, y Antipas era el gobernador de ese territorio, y esto vino del nordeste de la Craconitis y Auranitis, que son tres territorios diferentes en el nordeste y que pertenecen, y ciertas otras porciones del dominio de Zeno o Zenodorus alrededor de las colinas del Golán, que se le entregaron a Felipe. Esto es muy interesante. Porque es interesante porque la mayoría de estas áreas no estaba poblada de judíos. Entonces, Felipe tuvo una situación bastante tranquila porque no tenía que empezar a adaptarse a los costumbres judíos, a los comportamientos. Sería difícil para un herodiano juntarse a estas cuestiones. Y vamos a ver cómo esto se manifiesta en breve. Y Arquelao, la etnarquía de Arquelao abarcaba toda la Judea, además del distrito de Judea y otros distritos también. Aquí tenemos el mapa para darnos una idea más o menos de quién sería el gobernador de cada parte después de la división que Herodes hizo. Judea, Samaria, Galilea arriba, y aquí tenemos una parte de la región transordánica, Antipas arriba y al nordeste Felipe. Esta fue la división básica que tuvimos del reino de Herodes después de su muerte. Y ahora, claro, Ariel ya dijo aquí
sobre la cuestión de la Biblia. ¿Quién son los héroes del Nuevo Testamento? ¿A quiénes se le llaman a Herodes en el Nuevo Testamento? Bueno, Herodes el Grande es el primero mencionado. Es el primer nombre mencionado, pero se menciona una sola vez, a pesar de que él sea el fundador de la familia, solo aparece en esta famosa historia de Mateo capítulo 3, después de Jesús nació en Belén, rey de la Judea, tenemos los días del rey Herodes, el rey. Aquí aparece ya la primera vez y Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los sabios, porque ellos habían visto que la persona que surgiría sería la salvación para el pueblo, y Herodes se puso muy furioso, mandó a matar todos los niños de Belén. Esa es la historia que todos conocen, por supuesto, el asesinato de los inocentes y en toda aquella región donde estuviesen estos niños en el tiempo que él sabía la cuestión de los sabios, y él sabía que esto era inminente, que alguien nacería, y yo estoy seguro que algunos de ustedes van a darse cuenta de que esta historia relatada en Mateos 2 es muy parecida con las historias de los faraones. En Egipto, por ejemplo, en la época del Éxodo, es lo mismo, muy parecido con la cuestión del rey. Y eran los niños y van a matar a los niños. Aquí tenemos a los niños. Entonces, la literatura rabínica parece reflejado esto, porque la historia se parece incluso mucho más al Nuevo Testamento, de la historia del faraón, lo que se dijo a las personas que leen las cartas, que los niños que nacerían, sería el Salvador de Israel. Existen diferentes versiones en las literaturas de la historicidad de esta cuestión, en el Nuevo Testamento, en fin. Bueno, la próxima filmina tenemos Herodes Arquelao. Y ahora ya nos llega esta información de que cuando Herodes murió, el Señor le aparece en sueños al Dios de José, a Joseph en Egipto. Ustedes se recuerdan de esto, que José tomó su hijo Jesús, fue hasta Egipto porque Herodes estaba cerca de, digamos, de completar la muerte de todos los bebés, pero cuando Herodes murió, con la ayuda del Señor, Jesús nació, levántate, coge el niño, tu mamá y vete hasta Israel, porque los que buscaban la vida de este niño se murió. Y José se levantó, tomó al niño en sus brazos, hizo a su madre y fue hasta Israel. Pero la historia es muy importante, pero cuando él se dio cuenta que Arquelao estaba reinando en Judea, en lugar de su padre Herodes, Arquelao de muchas maneras es el verdadero descendiente de Herodes. De hecho, porque esto ya fue probado, el hecho de matar personas para fortalecer su trono y el estatus desde el primer día que él hizo aquella masacre en el monte del templo. En fin, cuando José escucha que aquel terreno va para Judía y que él tuvo miedo de ir hasta allá, y como había sido avisado en sueño, pues se retiró para la Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que los profetas le habían dicho, para que él fuese llamado de Nazareno, el famoso Nazareno, que sería como fuese conocido después, tendría una vida muy consagrada y ascética, digamos así, fuera de los cánones religiosos. Bueno, pues ahí, o dentro de los cánones religiosos, pero muy ascéptica fuera de las cuestiones seculares, y esto es un factor muy importante para el desarrollo del cristianismo posteriormente. Y Arquelao entonces va hacia Roma, como ya vimos, él junto con Antipas, para apoyar justamente la cuestión del trono. Y bueno, en Roma él tuvo que defenderse y vino un nuevo proceso. Y aquí tenemos una historia muy interesante con algunos diputados judíos que habían partido con la decisión de varios, y él era romano, la decisión de Siria, y le pidió a algunos romanos que saliesen para pedir la autonomía del país. Bueno, autonomía significa terminar con la monarquía de una vez por todas y hacer las anexaciones de estos territorios a Siria, por supuesto. Y la idea, en este caso, justamente de estos diputados judíos, digamos así, estar contra Arquelaos y contra Antipas, porque ellos querían la autonomía. Aparecieron 50 diputados, pero sucedió otra cosa, también más de 8.000 judíos que estaban en Roma defendieron esta causa. Y esto es algo muy interesante también. Y lo que se da en Judía
en este momento afecta inmediatamente a los judíos que vivían muy distantes en la ciudad de Roma, o en otras palabras, es como o había un grupo de judíos ahí que querían, para los hermanos que venían de Judía, justamente con esta solicitación de retirar a Herodes, o sea, y la multitud judía tomó partido en los diputados y era como una especie de cabildeo para retirarlo de poder, y los diputados llegaron a Judea y bueno, lógicamente, ¿quién estaba contra ellos? Era Arquelao y sus amigos. Otra persona presente era Filipe, hermano de Arquelao, que apoyaba a Arquelao, pero también quería participar de la división de las propiedades de Herodes en el caso de que César lo distribuyese entre sus descendientes. Todos querían un poquito de esta tierra, por supuesto, y los que se oponían eran herodianos, judíos que vinían de Judea, en fin, y eran encontrados por los hermanos judíos. Arquelao vuelve a Judea y se le concede la etnarquía y él retira a un hombre, a un sumo sacerdote que se llamaba Joazar, hijo de Boetos, sumo sacerdote, y en su lugar colocó a Eleazar, que es el hermano de Joazar. Y yo incluí esto aquí en mi disertación porque me parece muy interesante, empezando con Herodes y continuando con sus hijos hasta el fin del periodo del Segundo Templo. Existe un constante cambio y sustitución o reemplazo de los sumos sacerdotes. Ya vemos que el sacerdocio va perdiendo un poco el respeto y su distinción. Esto se convierte en un chiste porque cambian un sacerdote todos los días. Yo detesto compararlo con las situaciones políticas de la actualidad, pero es lo que está pasando hoy por hoy. Eran quitados del poder y puestos de nuevo de acuerdo con el deseo o el placer del gobernante. Inclusive existían músicas haciendo chistes sobre el sumo sacerdote. Por eso me pareció interesante. Y él transgredió esta ley ancestral cuando se casó con Glafira, que había sido esposo de su hermano Alejandro. ¿Se acuerdan? Aristóbulo, los dos hermanos al comienzo de la ramificación hasmoniana, y aparece esta mujer llamada Glafira, y Alejandro había tenido hijos con ella. Y él murió justamente, y ahora vemos que ella se queda viuda y Arquelao se casa con la esposa de él, del hermano, que era una viuda. Y esto es prohibido de acuerdo con los cánones judíos, de la religión judía. Esto es prohibido, está prohibido completamente. Si el hermano tuvo un hijo con la esposa que se murió, era prohibido de casarse con la esposa que se había quedado viuda, a no ser que él no hubiese tenido hijos. Y hacemos lo que sería un casamiento forzado, digamos, en este caso, pero bueno, el hermano tiene el derecho de casarse con la viuda, pero claro, si no hay hijos de por medio, y esto me trae alguna cosa a colación sobre la familia herodiana. Bueno, ellos no son tan cuidadosos, lo que no quieren es ofender las sensibilidades religiosas de los judíos, a pesar de que esto sea algo repugnante para los judíos casarse con una mujer viuda, en fin, pero bueno, el primer marido de Glafira fue muerto, ejecutado por Herodes, se casó por segunda vez con un rey que también murió, y ahí voy a volver volvió a Judea para vivir con Herodes, y este otro se enamoró de ella de tal manera que se divorció de su esposa y se casó con ella. Y Josefo lo describe aquí como Alejandro le apareció en un sueño, castigándola en el sueño y reprobando este comportamiento que tuvo. Y se los voy a leer aquí. Por ejemplo, yo tengo el libro de Josefo de Antigüedades aquí justo conmigo, y aquí nos dice el libro lo siguiente, que Alejandro, que había muerto, le aparece a ella en los sueños y la reprendió y le dijo: ciertamente tú confirmas que las mujeres no deben ser confiables en este sentido, a pesar de que se hubiese casado conmigo como virgen, nosotros tuvimos hijos y tú te permitiste olvidarte de mi amor y el deseo de casarte, nuevamente te casaste con ella, eso está prohibido. Les voy a resumir la historia aquí y las voy a traer hacia mí, y Josefo concordó diciendo, bueno, algunos días después que ella había relatado este sueño que tuvo, ella se murió. O sea, realmente algo triste, pero bueno, es un fenómeno que se repite
porque esto es, en último caso, es la base de análisis para entender la muerte de Juan Bautista, y él reprendería a otro herodiano, que era Herodes Antipas, por haberse casado con la viuda de uno de sus hermanos, a pesar de que ellos hubiesen tenido hijos, en fin. Bueno, fíjense bien aquí en esta filmina, porque quería explicarles de nuevo que en el 15º año del reinado de César, Tiberio César, y ya estamos aquí en los años 30 del siglo XI. Poncio Pilato era el gobernador de Judea, Herodes siendo el tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconites, y en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Y nosotros conocemos a Anás y Caifás porque la palabra de Dios llega a John en Zacarías en el desierto y fue por toda la región haciendo sus prédicas. O sea, aquí tenemos lo siguiente: en la medida en que estos hermanos luchan por el poder, suceden otras cosas. Y en el reino de Tiberio, el gobernador Tiberio, comenzando justamente con 14 15, vemos que en el año 27 o 28 del primer siglo, justo por este periodo de tiempo, ya tenemos algo que empieza a suceder por aquí. Bueno, y evidentemente que en último caso nosotros tenemos a los días de Herodes Antipas, que es el otro hermano, y Arquelao, no sé si se recuerdan que fue exilado en el año sexto, o sea, en realidad él logró gobernar solamente 10 años. Él les he traído, aquí habla sobre el sueño, pero Josefo nos dice que Arquelao tuvo un sueño, y los sueños sobre esto es súper interesante. Y él vio en su sueño que había visto 10 haces de trigo y que esto pues acompañó todo su crecimiento, y esto nos hace recordar un sueño de un faraón al principio de toda esta historia. En fin, acaba hablando aquí, acabamos retomando la historia de Génesis, por supuesto. 6 haces de trigo, eso es una cosa que nos hace llegar a hablar sobre esto, a cuestión, justamente, y son que eran los bueyes y se lo habían comido, y cuando se despertó pensó que esta visión tenía una gran importancia y le pidió a las personas que interpretasen ese sueño, pero no lo logró hasta que un tal de Simón apareció y explicó que era el sueño. O sea, 10 haces de trigo significa que usted va a tener 10 años, y los bueyes significa un desastre, o sea, van a comerse ese trigo. Es muy parecido a los sueños de los faraones con los 7 haces de las 7 vacas que se iban a comer, serían comidas por otras vacas, 7 vacas más delgadas, en fin, que eso está todo escrito. Y Herodes Antipas, justamente en este momento, bueno, Jesús ya había empezado sus prédicas en Galilea, y los galileos llegaron y le dijeron: vete de aquí, Jesús, porque Herodes simplemente te quiere matar, te tienes que ir. Y él le dice: vete y quita esta raposa de aquí. Él es un tipo astuto, un tipo muy vivo. Yo expulso los demonios y hago las curaciones hoy y mañana. El tercer día voy a terminar mi camino. Sin embargo, yo tengo que seguir mi camino hoy y mañana y al día siguiente, pero es imposible que un profeta esté distante de Jerusalén. Yo voy a morir fuera de Jerusalén, es imposible, porque los profetas tienen que ser muertos en Jerusalén y no fuera. Entonces Herodes Antipas empieza a aparecer, y ahora llegamos justamente, tal vez, a una de las historias más famosas que conocemos, en que el propio Herodes ordenó que Juan Bautista fuese arrestado y lo pusieron amarrado en la prisión. Y lo hizo en función de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, con quien se casó. Y otra vez más tenemos la misma historia, porque todo esto se repite con Antipas. Él se casa con la viuda del hermano. Fíjense qué interesante, tuvieron hijos, y Juan le decía a Herodes: esto no se puede hacer, esto no está de acuerdo con la ley, casarte con la esposa de tu hermano. Esto es algo ilícito. Y en su cumpleaños Herodes dio un banquete para sus altos funcionarios, comandantes militares y los que vivían en Galilea. Y cuando la hija, y esa la famosa gafa Salomé, entró y danzó, le agradó a Herodes y a sus invitados. Y el rey le dijo a la chica: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y él le prometió
a ella bajo juramento, todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino. Esto viene del libro de Esther, cuando el rey promete, justamente le promete, le hace estas pruebas, estas promesas a Esther y le pregunta a la madre, ¿qué es lo que pasa? Y ella le dice, bueno, ¿qué pido? Y la madre le dice, pídele la cabeza de Juan Bautista. Y esta historia realmente es una de las historias más famosas que puso a Herodes Antiguas como siendo el centro de la conciencia de las personas o como siendo uno de los grandes enemigos del cristianismo. Pero más que Arquelao inclusive, porque Herodes Antipas recibe en este caso la esencia de la marca de la persona que mató a Juan Bautista y de quien lo decapitó. Hay películas inclusive y mucha reflexión sobre estas cuestiones históricas en el mundo del arte, del entretenimiento, en fin. Aquí tengo esta imagen de Salomé, porque yo cuando era niño crecí en los Estados Unidos en la década de 50. Esta es una película del 53. Salomé, una de las películas más populares de la década del 50, como con Rita Hayworth, que está bailando como Salomé, y el famoso Charles Lautner, que hizo Antipas, en fin. Y aquí tenemos una imagen de Caravaggio, que fueron muy populares en el siglo XVII, donde hay una famosa pintura de Juan Bautista. Después de la decapitación, tenemos a Dore con la cabeza de Juan Bautista en la bandeja. O sea, son cosas fuertes. Herodes Antipas es una figura central justamente en la conciencia cristiana en función de estas historias. Y antes de llegar a esta cuestión, quiero hablarles sobre los Antipas, porque hay un aspecto interesante con respecto a su personalidad. Muchas veces crecemos, no voy a llamar este lado de positivo o negativo, pero sí que reinó bajo una situación político-social muy difícil y construyó la legalidad. En fin, él trae una nueva abordaje para la construcción. Tuvo 3 grandes ciudades en la Transjordania, otra en la Galilea, que fueron capitales justamente, y después la de Céfaros en la Galilea central, y en último caso ellos se convirtieron en una de las ciudades más importantes, judías, y creo que una de las cosas más fascinantes es que él construyó o fundó la ciudad de Tiberios o Tiberiades. Y el emperador de César, la ciudad de Tiberiades fue construida por un rey judío, Herodes Antipas, en función de una población judía, pero no era una población nativa en este caso, porque él trae judíos de nivel inferior, o sea, judíos pobres y de la tierra, quita los impuestos, hace algo interesante. Y llenó la ciudad de Tiberiades en el mar de Galilea como la convirtió en una polis, o sea, una ciudad rica, con los puertos políticos griegos de organización muy bien elucubrada. Son varios ejemplos importantes que muestran un hibridismo de judíos, por el lado, judíos muy tradicionales, y Tiberiades, por ejemplo, se convierte en el centro del mundo judío y se le da un nombre griego, en fin. Y aquí tenemos el desarrollo interesante de esta historia desarrollada por Herodes Antipas. Y él no tenía como saber en aquella época lo que pasaba en Galilea, por supuesto, y que esto sería una de las grandes revoluciones de la historia mundial. Con el advenimiento del cristianismo que se dio justamente frente a él sin darse cuenta. Y él hizo lo que hizo y en fin. Y ahí nos llega el tercer hermano de Herodes, Felipe. Él más o menos había apoyado a Antipas en Roma y en el 15º año del reinado de Tiberio César, Poncio Pilatos era el gobernador de Judea, nosotros ya lo sabemos, y Herodes era siendo tetrarca, Herodes Antipas, hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea, y Traconitis en el área de las alturas del Golán. Durante el sumo sacerdocio de Caifás, la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto.
O sea, aquí podemos constatar que, de hecho, él estaba en esa época, en esos días de Herodes, haciendo sus prédicas, en fin, y Tiberio, el emperador, Juan, hijo de Zacarías, Juan Bautista empieza a pregonar alrededor del Jordán sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y es justamente en esta área al norte donde empieza el cristianismo. Ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Yo quiero hablarles un poquito sobre monedas. Estas monedas que fueron, estas personas que dicen Herodes el Grande, bueno, o Herodes Antipas, en fin, todos ellos acuñaron monedas, pero la gran diferencia es que una moneda de Herodes, y tal vez algunos de ustedes puedan leer algo aquí, el nombre de él aparece aquí arriba, dice Herodes, con una ancla. Esto no es una imagen, específicamente es una especie de esfinge. Él no puso el rostro en imágenes humanas en ninguna de sus monedas. O sea, vamos a darle crédito a Herodes el Grande, porque él sabía justamente dónde poner límites y él no pudo extrapolar algunos comportamientos, él no quería ofender la sensibilidad de las personas poniendo su figura y hacer esta autoproclamación de su propio rostro. Bueno, un poco explicando el comportamiento de él, aquí tenemos las monedas de Arquelaus, que era uno de sus hijos. Una vez más, justamente si no había figuras humanas, él acuña moneda. ¿Y qué es lo que escribe en la moneda? Herodus. Él se autoproclama o se autonombra como Herodes. Es lo que dije al principio. El nombre Herodes, en su opinión, era un cuño de reconocimiento de los romanos frente a los judíos. Y aquí es donde él menciona que él es un etnarca o un tetrarca en este caso, pero no es una imagen de un rostro humano. Y aquí nosotros llegamos al tercero, las monedas de Felipe. Ahí ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos imágenes. Y Felipe, vamos a recordar un poquito, haciendo un poco de historia, bueno, viene del nordeste, donde él gobernaba, allá arriba. Primeramente era una tierra habitada por no judíos. En el área del nordeste, en los rincones del nordeste, había alguna población de gentíos, paganos, o sea, y como resultado no había una gran prohibición con respecto al uso de rostros humanos. Entonces Felipe simplemente no dudó en hacer nada de esto y en mandar a acuñar las monedas con sus rostros. Y a la izquierda él escribe, ¿qué es lo que escribe? Bueno, esto es una forma de autoproclamarse. Ese es el emperador Tiberio. Está escrito aquí. Y bueno, es lo que dice Felipe. Sebastos, es Augustos. Y aquí tenemos una imagen del emperador y aquí a la derecha tenemos lo impensable, o sea, la imagen del propio Felipe. Nosotros sabemos que, porque se puede inclusive distinguir las letras griegas aquí arriba, te, o ypsilon y tetrar, o sea, él es el gobernador. Es como si fuese hoy en día el alcalde, en fin, de la ciudad. Y esto llegó a grande parte de los judíos. Y la mayoría de los judíos realmente, porque la circulación tenía una circulación limitada. Entonces, pero bueno, podemos tener esto como testimonio. Y Arquelao fue retirado y el líder de los judíos samaritanos, viendo su crueldad, presentaron acusaciones sobre él. Y estos son uno de los pocos casos donde judíos samaritanos se reunieron y se pusieron de acuerdo porque generalmente se disputaban todas las cosas entre ellos. La historia del buen samaritano nos cuenta y nos resalta esta historia. Nos hace ver humildemente de dónde viene esta actitud. Cuando los dos no se llevaban bien y de pronto juntan sus fuerzas contra Arquelao, y cuando sí se le escuchó las acusaciones se puso muy bravo y él dio una audiencia. Cuando César llegó, él dio una audiencia frente a los dos acusadores y los mandó al exilio. El sueño es lo que yo les mencionaba sobre el sueño. Bueno, y los otros dos hermanos, como les había dicho, considerados después de este exilio del territorio de Arquelao, se convirtió en una provincia romana.
y tal vez parcialmente anexada a Siria, pero en último caso, estamos en un tercer estadio. Cuando los romanos conquistaban la tierra, gobernaban usando a los asmoneos. Y el segundo estadio fue usar a Herodes como siendo un vasallo y la tierra pero este sistema de vasallaje falló y entonces tuvimos un gobierno directo, el imperio de los romanos, y en su ascensión Herodes, Antipas y Felipe continuaron juntos manteniendo sus tetrarquías y respectivamente cambiaron la ciudad. De Felipe construyó Cesarea, de Felipe arriba en el norte y justamente cerca de la fuente del río Jordán, y Herodes, cerca de Jordán, y Herodes construyó Tiberiades en Galilea. Y ahí llega justamente cuando se considera una provincia romana a partir de esa época. Y de los tres hermanos que hemos hablado aquí, Felipe probablemente el más, digamos, más tranquilo de todos. No vemos en él algo de crueldad. Y bueno, fue en esta época justamente en que el hermano de Herodes Antipas, en el 20º año de Vigerio 34 de la antes de la era común, y en los años de la Traconitis y Gualonitis, y su llamado como Bataneos, y su conducta mostró una disposición moderada y bastante tranquila. Josefo entonces describe lo que él era lo opuesto de Antipas, que esto parecía que era una persona mucho más tranquila con la cual podríamos relacionarnos. Bueno, el próximo Herodes de la ramificación de los asmoneos, como vimos antes, es el nieto de Herodes, de Aristóbulo, hijo de Aristóbulo, descendiente asmoneo, y que fue ejecutado por Herodes, muerto por Herodes, pero aparece justamente como el próximo regente, o el próximo rey, y el rey Agripa era, digamos así, por naturaleza, pero vamos a colocar bien la perspectiva aquí. Agripa era nieto de Herodes, y él fue enviado por el abuelo para que recibiese su educación en Roma. Fue lo mejor que le pudo pasar porque estuvo distante de Herodes y que podría haberlo matado porque pertenecía a las familias cuando quisiese, pero incluso le produjo un rendimiento educacional maravilloso porque creció dentro de los romanos. Herodes el Grande era visto como un extranjero, y el nieto Agripa I, mencionado en el Nuevo Testamento, que estaba inclusive se rebelándose contra el cristianismo. Bueno, era un amigo próximo de la aristocracia, y las cosas fueron dándose junto con su gobierno de la Judea, porque en último caso se le consideraría y se le daría el gobierno de la Judea por sus amigos que ahora eran del César, eran césares. O sea, después tenemos Tiberios, que bueno, un poco menos en el año 41, y uno de los miembros de la familia real describe, Carlos Calígula se convierte en emperador, y Agripa ahora asume mucho el poder porque sus amigos heredan los elementos más importantes y poderosos de Roma, y nos es dicho a nosotros que el rey Agripa era muy generoso en sus regalos, y como honor él quería siempre conceder favores y se regocijaba en popularidad, no siendo de ninguna forma semejante al carácter de Herodes. Agripa, a Josefo le gusta Agripa cuando lo describe, porque Herodes tiene una naturaleza macabra y siempre castigando, en fin, siempre se admitía que él mantenía relaciones más amistosas con los griegos que con los judíos. Agripa, por el contrario, era una persona muy gentil, muy agradable para todas, pero para sus compatriotas judíos era proporcionalmente mucho más compasivo y generoso. Le gustaba vivir en Jerusalén, no como Herodes lo hacía. Él salía como salía Herodes en Jericó, no, él vivía en Jerusalén y constantemente observaba escrupulosamente respetando estas tradiciones de su pueblo, no como los hijos de Herodes, que se olvidaban o dejaban de lado la halajá, o sea, las leyes judías. Él no se olvidó de ningún rito de purificación y no pasó ningún día sin querer ofrecer los sacrificios. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, esto es uno de los casos más famosos que sucedió bajo el gobierno herodiano. Agripa, que
acreditaban el culto al emperador. Como ustedes saben, Augusto en su muerte fue proclamado Dios, y si usted fuese un buen emperador, usted sería proclamado como Dios, y no podía esperar esta cuestión, y él se vio como un Dios durante su vida entera, y proclamó que una estatua de él, de Agripa, fuese establecida en Jerusalén. Justamente esto fue una ofensa, y esto fue una discusión enorme. Los judíos amenazaban y gritaban, y justamente querían acostarse en la carretera para evitar que esta estatua llegase a Jerusalén. Esa era su manera de protestar. Esto es un acto de coraje, realmente, de valentía, de enfrentamiento. Y entonces, pues justamente eso fue lo que pasó. Y esto era impensable y no se podía pensar, pero los judíos no van a aceptar esto jamás. No es adecuado hacer algo de esta forma. Y no son solo los judíos de la tierra de Israel, son los judíos que están en su imperio. O sea, la cuestión de la estatua, él escribe una carta. Tenemos un filósofo judeo, Filo, que dice en cuanto a la ciudad sagrada, tengo que decir que aunque sea mi ciudad natal, es mi ciudad madre, pero no solo de un país judía, sino de la mayoría de los otros y de las otras colonias que fueron o que llegaron en diversos momentos del tiempo para las otras tierras. Y justamente se usaba esa expresión para salir de su tierra natal cuando usted va a fundar o va a colonizar otro territorio. Se hablaba así en aquella época. Y entonces los judíos en las colonias en diversos momentos se inicia, estoy incluso saltando un poco, y él dijo lo siguiente, Agripa dijo lo siguiente, una frase muy interesante aquí: si mi propia ciudad natal recibe un poco de tu deseo, el beneficio se extenderá no solamente a una ciudad, sino a las otras tantas que aquí existen, de forma que su gloria será celebrada en todo el mundo. Esto es para que ustedes se den cuenta de qué trata esto. Esto es una amenaza, un poco escondida, sí hay aspectos positivos, pero bueno, usted tiene que entender el lado negativo. Si usted no le hace honor a nuestra religión, pues usted simplemente va a tener un montón de judíos rebelándose contra su gobierno. Y esto exigía realmente una valentía enorme por parte de ellos. Por la parte de Agripa, escribirle al emperador romano diciéndole esto, o sea, no haga esto porque vamos a tener guerra. Y con certeza Cascalícula se echa hacia atrás, y en el 44, cuando fue asesinado por los romanos, se dieron cuenta justamente que él estaba loco. Realmente eso nos dice algo sobre Agripa. Aquí tenemos monedas de Agripa, evidentemente sin ningún tipo de rostro. Y si usted ve aquí a la izquierda, Basileos Agripa, rey Agripa. Bueno, está claro aquí. A Josefo le gustaba vivir en Jerusalén y lo hacía constantemente. Y no solamente esto, la literatura rabínica tradicional nos trae esta cita de la Mishnah, que era costumbre después del 7º año sabático ir al templo, y en el festival de los tabernáculos, Sukkot, la fiesta de Sukkot, leer la Torah en público en el monte del templo. Y la descripción que se hace en la Mishnah, en la interpretación rabínica, aquí dice que un sacerdote adjunto entrega el libro de la Torah, el sumo sacerdote se lo entrega al rey, el rey tiene que quedarse de pie y recibirlo. Y él estaba sentado, sin embargo, el rey Agripa se levantó, lo recibió y lo leyó de pie. Y por eso los sabios lo elogiaron. Ok, aquí él demuestra su inclinación y su respeto por la Torah, porque él se pone de pie mientras la lee. Y cuando llega a la parte donde está escrito, no pondrás a un extranjero, y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque él es descendiente de extranjeros y en esa tierra, y bueno, aunque fuese convertido, pero era un extranjero. Y los sabios le dijeron: no temas, Agripa, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. Por lo tanto, aquí queda muy claro de que la memoria, por lo menos de uno de los herodianos en la tradición, parece ser positiva. Pero bueno, en el Nuevo Testamento no es lo que pasa, porque Agripa con claridad nos aparece como una persona que no aceptaba esta nueva religión que parece estar creciendo. Y fue en esta época que el rey Herodes vio a Agripa y encarceló a algunos de la iglesia y los perseguía, mandó a matar a Tiago,
este es otro Tiago, hijo de Zebedeo, que lo mataron con una espada. O sea, y esto era aprobado por los judíos, lo ve y prende también a Brett. Y esto se da justo, aprendió a Peter, y esto se dio durante la fiesta de las Matzot, y esto se da, vemos que 4 soldados resumen esta historia, en fin, y milagrosamente él se escapa de la prisión con la ayuda de algunos ángeles que vienen a rescatarlo, y como resultado, Agripa acaba matando a los guardias que debían haberlo mantenido preso. Y como resultado, cuando Agripa murió, él se muere repentinamente, y cuando él muere, se dan muchas reacciones en algunos círculos positivas. Después que cumple el tercero momento de su reinado, Agripa llega a la ciudad de Cesarea, y aquí celebró espectáculos grandiosos donde las personas lo llamaban como si fuese un dios. Era temido como el hombre más temido. Ahora lo concordamos con que usted es mucho más que inmortal, lo consideraban un dios. Simplemente era el rey que tenía que no tenía que haberlos castigado, y no rehusó esto, nada de las leyes, y miró hacia arriba y dijo, bueno, esto es como una imagen de algo que viene, imposible de evitar, que va a suceder, y parecía una cuerda en su cabeza, y reconoció esto como si fuese unas desgracias venideras. Sintió un dolor en su corazón, y también tuvo dolores estomacales, cosas que sentía por todo el cuerpo, y se quedó cansadísimo durante 5 días seguidos en su estómago, y en el 54º año de su vida murió. Y esto es un paralelo interesantísimo con el Nuevo Testamento. Vamos a verlo en poco tiempo, pero cuando subimos de la reacción de la muerte, eh, los paganos celebraron la muerte, y celebraron que él había muerto, la gente de Cesarea y los de Sebastián, que era la ciudad que él había fundado, olvidándose de sus cosas bien hechas, y se comportaron como muy hostiles, lo ofendieron, en fin, cosas que no se le podría mencionar a un fallecido. Empezaron a derramar un montón de conjuros y de cosas, y realmente y ellos no le importó a Agripa, que los trató con tanta generosidad, sino también con su abuelo Herodes, que construyó sus ciudades y que levantó los puertos y los templos, en fin. No les importó nada en aquel momento esta situación. Vean qué interesante, en el libro de Hechos se cuenta una historia semejante de Agripas, que recibe la muerte como un castigo, como si la mereciese. Y en la historia de Josefo parece que fue envenenado, porque de pronto él siente un dolor en el estómago, como ya le dijimos en la filme anterior, y que le trae una muerte inmediata. Y el libro de Hechos cuenta una historia parecida. Por la mañana hubo una gran revuelta entre los soldados con lo que había sucedido con Pedro, y después que Pedro salió primero hizo una búsqueda completa, no lo encontró, le ordenó a los guardias que lo matasen, y Herodes fue de Judea para Cesarea, y permaneció allá, y recibió oficiales que fueron a una audiencia, y se sentó en sus tronos, hizo un discurso público, en fin, es bastante parecido con lo que Josefo fala. Es la voz de un Dios, no de un hombre. Claro, justamente porque Herodes no enalteció a Dios, porque el Señor lo castigó. Se lo comieron los gusanos y murió. Por lo tanto, esto es una cosa que suena como un castigo. O sea, realmente es algo increíble dio pasos terribles contra algunos de los miembros de la iglesia. Bueno, y aquí tenemos un caso muy interesante en relación a Herodes Antipas, y encontramos aquí una división entre las ciudades que apoyaban a Herodes, Agripa, Herodes el Grande, algunos judíos, y otros que parecían que eran no judíos, que eran los ciudadanos que vivían en Cesarea, y Sebastias, que he mencionado por Josefo. Digamos que estaban bastante felices porque él se había muerto, y esto se refleja en el Nuevo Testamento, con las personas cuando se dan cuenta de que esto es un castigo divino por cualquier acto que él haya cometido. El último de los Herodes que vamos a ver hoy rápidamente es el Herodes Agripa II.
muy importante porque es el bisnieto de Herodes y es el último en esta línea de consanguinidad y que es el gobernador, en fin, y Agripa es el hijo del fallecido su padre, el que acabamos de ver, estaba en aquella época en Roma, donde fue creado en la corte de Claudio César. Y la familia es muy inteligente, por supuesto, mandaban a los hijos a que fuesen educados en Roma, y no solamente para recibir una excelente educación, sino para hacer justamente contactos, redes de contacto, que sería interesantísimo en su carrera. Y César, cuando supo la muerte de Enrique y los insultos proferidos hacia él por el pueblo de Sebastián y Cesarea, se puso muy triste y bravo con los súbditos ingratos, con los subordinados. Por lo tanto, había decidido en ese caso enviar a una joven que asumiese el reinado, que había sido educada allá, pero lo disuadieron por aquellos amigos diciéndole que era peligroso confiar un reino con tanta importancia a una persona tan joven y que ni siquiera era, que casi era un niño. Y él vio que sus argumentos eran coherentes y Agripa segundo nunca se convierte en un rey efectivo de Judea. Él convierte él es una figura central hasta el segundo templo, tiene el palacio en Jerusalén y realmente él era una persona muy activa hasta los últimos años antes de la rebelión de los judíos. Y en ese caso fue forzado a escaparse de la ciudad cuando llegaron los romanos. Bueno, este es el mismo Agripa que Pablo encuentra en Cesarea en su juicio. Todos se acuerdan de esto porque Pablo lo llevaron a ser enjuiciado y él dijo, bueno, yo soy ciudadano romano, yo quiero ser juzgado frente al emperador romano. Y el gobernador Festus, y después que vio su consejo, en fin, y analizó las cosas, le dijo a César, bueno, si tú apelaste por César, a César te vamos a mandar. Y después llegó Agripa II y Berenice, llegaron a Cesarea y saludaron al gobernador. Y como allí permanecieron muchos días Festos, el esposo, es un hombre que quedó prisionero con Félix. O sea, viene otro gobernador, no sabemos qué hacer con este ciudadano. Él dice que quiere ser juzgado frente a un gobierno romano. Y Agripa le dice, tú tienes el permiso para hablar por ti mismo. Y Pablo extendió la mano e hizo su propia defensa. Justamente aquellos que visiten Cesarea, quería decirles que, porque nosotros creemos que sabemos dónde quedaba exactamente este reino, bastante cerca del Palacio de Herodes y no muy lejos del famoso teatro romano de Cesarea. Cuando yo llevo a las personas a visitar allá, nosotros nos quedamos de pie allí y la probabilidad es altísima de que aquí es donde estuvo Pablo, donde fue el juicio de Pablo, cerca de Agripa y el gobernador romano. Donde, bueno, Pablo, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que usted cree en ellos. Y Agripa le dice a Pablo, bueno, usted va a ver, en poco tiempo usted me convertiría en un cristiano. Entonces, fíjese usted cómo hay una línea de, digamos, de convencimiento en este sentido. O sea, y claro, el rey se levanta en ese caso, el gobernador, Berenice, y y le dijeron al otro, bueno, este hombre no hizo nada para que lo castiguen, no hizo nada equivocado. Y Agripa le dice a Festos, al gobernador romano, y le dice, este hombre podríamos haberlo puesto en libertad si no hubiese pedido que lo viese César. Y entonces, bueno, quería que estuviese en Roma, en fin, pero esto prácticamente el fin de todo, del juicio de Pablo frente a Agripa, pero Agripa aparece unos años más tarde en los eventos que hicieron con la destrucción. Bueno, yo tengo que terminar mi conferencia, pero nos preguntamos lo siguiente. ¿Será que los herodianos fueron los responsables de la destrucción del segundo templo? Bueno, nosotros podríamos imaginarnos otro escenario, otras circunstancias. Y Judea podría haber sido una provincia romana desde el primer día. Y tal vez hubiese sobrevivido. Nosotros sabemos que había muchas personas saliendo de diferentes grupos que salían de la tierra de Israel, un éxodo judíos samaritanos, en fin, una especie de éxodo fuerte. Y los gobernadores herodianos no siempre tuvieron la capacidad de lograr con que estos grupos
llegasen a algún acuerdo. Lo que puedo decirles es que yo elogio a los herodianos, pero no quiero acusarlos de ser responsables en sí mismos por la destrucción del segundo templo. Eran cuestiones internas, administrativas, de cosas que tenían que ver con ideologías y, en fin, cosas que, bueno, podría haberse no reconocido el reinado romano. Estaban los celotas, los escariotes, que decían que era prohibido reconocer un gobierno romano, un emperador romano. Y bueno, pues estas cosas realmente, pues era la idolatría lo que imperaba. En este sentido, los emperadores se consideraban dioses. En realidad, nosotros estamos reconociendo a otro Dios en tierra, porque son seres humanos. Y los herodianos realmente fueron crueles y no tenían ningún recelo de actuar de esta forma cruel para ejecutar la ley y el orden y mantenerlo todo de pie. Y bueno, pues simplemente, bueno, está bien, ellos distribuyeron empleo, trajeron algún tipo de mantenimiento para una gran parte del pueblo, realmente, bueno, así que no voy aquí a entrar en esto y acusar a algunos ellos y decir que, bueno, fueron los culpables. No creo que fueron los grandes y los más brillantes en su época, pero hubo altos y bajos, incluso con Agripa I, en donde parte de la población podría respetar a algunos miembros de la familia real herodiana, y la historia realmente se discute mucho hasta el sol de hoy sobre estas circunstancias. Podríamos estar aquí horas y horas profundizándonos en la característica de cada uno de estos Herodes, en el Nuevo Testamento, monedas, inscripciones. Es una historia fascinante que yo tengo seguridad que valió todas las películas que fueron creadas en función para mostrar esta historia, porque realmente es una de las grandes revoluciones de toda la historia de la humanidad, justamente sobre cómo los herodianos hubieran simplemente cerrado la historia del mundo. Y esto es lo que tenía para traerles hoy. Termino aquí. Muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí. Aquí alguien pregunta lo siguiente. Herodiano Antipas, aquel que siguió su padre más próximo de la política, ¿por qué era tan relevante para él? La respuesta, bueno, que le puedo dar la siguiente: por varios motivos. En primer lugar, porque Arquelao no pasó un tiempo suficiente, después de 10 años lo quitaron. Felipe gobernó en la parte muy, muy externa de la tierra, y Antipas era el regente de una parte importante de la tierra. Pero creo que esto es una excelente pregunta de cualquier forma. Sí, yo creo que de hecho él sentía que tal vez existiese algún compungimiento, alguna cosa, y bueno, una especie de un modus vivendi diferente, porque mucho de lo que se hacía allí era hecho en función de los judíos. Las ciudades griegas, si usted va a Cesarea hoy, usted va a ver un teatro romano. Descubrimos recientemente que había un teatro romano en Tiberíades. Por lo tanto, él construye con los judíos, también juntamente con los modelos greco-romanos. Él pensó que fuese la mejor opción. Es un abordaje interesante y que evidentemente, pues, él estaba muy preocupado con relación a las cuestiones religiosas que se daban en aquella época. Y yo creo que realmente todos los herodianos fueron no fue Herodes el Grande fue el mayor constructor, pero con relación a la construcción de los judíos, tal vez sí él haya sido el mejor, porque Herodes construía para sí mismo. Sonia pregunta lo siguiente. Bueno, Antipas y Felipe I y las otras esposas, ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo fue? Bueno, él fue exilado. Él en realidad era el heredero hasta 5 días antes de la muerte del propio Herodes. Herodes mató a, a su aparente sucesor 5 días antes de morir, porque él estaba sospechando
y esto es muy típico de la familia herodiana, porque todos están bajo sospecha, imagínense, él piensa que todos están contra mí, y bueno, y él piensa eso siempre, y realmente puede haber sucedido. Y con relación a algunas esposas, por lo menos 2 sabemos que fueron ejecutadas, tal vez otras, pero realmente 2 sí lo fueron. Y lo más importante que Mariani Hasmoniana, en primer lugar, ella ya era sospechosa en ese sentido, porque parecía que apoyaba a la parte asmoniana de la posesión, y las otras esposas de la corte tal vez hicieron con que Herodes creyese que ella estaba contra él. Por lo tanto, Herodes no tenía una vida familiar muy agradable. Realmente, aquí estamos hablando muy por encima, porque realmente no me hubiera gustado ser parte de su familia. Realmente, como se dice, Agripa, el primero y segundo tuvieron mucha suerte porque la familia los mandó hacia Roma para que fueran educados allí. Y no fue solamente para tener una buena educación, sino para que estuviesen vivos, claro, se quedasen, no se muriesen, no los matasen. Samuel pregunta lo siguiente: ¿cuál sería la dinastía que se menciona en el Nuevo Testamento como herodianos? Bueno, sí, excelente pregunta. Hay un grupo que se les llama herodianos, y aparentemente nosotros creemos que tal vez si ellos estuviesen conectados a un grupo o al apoyo del Palacio Herodiano, nosotros no sabemos nada sobre ellos y son mencionados muchas veces en las fuentes, pero parece que ellos apoyaban la política herodiana y que tal vez estuviesen vinculados a algunos elementos dentro del sacerdocio y los sacerdocios saduceos. Recuerden que Herodes troje a sumos sacerdotes externos que tenían un sustrato helenístico con ellos, de comportamiento, tal vez ellos estuviesen a tono con ellos de algún sentido. Pero la pregunta que usted hizo es mucho mejor que la respuesta, porque los académicos lidian con estas dudas y nadie sabe a ciencia cierta quién eran los herodianos. Era un grupo, pero no pertenecían a la familia. Muchísimas gracias. Regina pregunta, ¿por qué? Porque los miembros de descendientes de la dinastía herodiana tenían el segundo nombre greco-romano? ¿Podría explicarlo, por favor? En primer lugar, hay que recordar de que muchos de los descendientes herodianos se casaron con familias reales que venían de afuera. Y aquí mencionamos una de las reinas que fue casada con el rey de Libia, y otra se había casado con el rey de la Capadocia, en fin. Ellos escogían esos nombres porque ya eran conocidos en el mundo greco-romano y es una especie de estatus, en fin. Muchos tienen nombres dobles para propósitos internos. Roma, Imperio, ellos se llamaban Herodes, pero también se llamaban Arquelao o Agripa, y Agripa era un nombre súper popular. Y Marcos Agripa fue el mayor general, el más importante. Marcos Agripa es el mayor general del Imperio Romano y tuvo un nombre popular, y todos querían aumentar o fortalecer su estatus entre otras naciones con las cuales estaban conectados, y lo lograron. Tuvieron muchísimas conexiones, por supuesto. No voy a entrar en esto, pero tengo que decir algo bueno sobre Herodes. Algunos casamientos que se dieron en la familia entre la familia herodiana y los casos extranjeros, ellos se depararon con un problema difícil, porque Herodes decía, si alguien quiere casarse con la familia herodiana, con la mujer de la familia herodiana, se exigía que este hombre fuese circuncidado. Y yo pienso que varios matrimonios se fueron al traste simplemente porque el marido no estaba dispuesto a hacerse la circuncisión. Entonces, bueno, pues a mí me encanta oír que Herodes tenía interés realmente en no ofender la sensibilidad de las leyes religiosas judías, pero las interacciones que se dieron, justamente, bueno, por ejemplo, Augusto estaba limitado porque Augusto impedía que tuviese una política externa, y esto es algo que los herodianos, bueno, sí se sabe que tenían contactos externos. Los nombres eran importantes, por supuesto. Muy bien. Rafael, la pregunta común que Rafael hizo es: ¿por qué las fechas no
concuerdan entre las datas del nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes en la Biblia, en fin. Pregunta excelente, claro, es una pregunta que todos se hacen. Tenemos que decirles que nosotros sabemos que Herodes muere en el año cuarto antes de Cristo. En cuanto a eso no hay duda alguna. Jesús debe haber nacido justamente antes del, bueno, en el año cero. Es un error que muchos dicen, uno antes de Cristo y después uno después de Cristo, después de Cristo. Bueno, no, en realidad lo que se supone es que él haya nacido 2 o 3 años en lo que nosotros consideramos dentro de nuestra era común. Esto sería la solución más lógica, pero a propósito existen muchísimos problemas de cronología en la historia herodiana y después de la muerte de Herodes hubo el famoso censo, que de acuerdo con algunas fuentes hubiese ocurrido en el año cuarto antes de la era común, cuando murió Herodes. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, la referencia del censo es como si hubiese ocurrido años después. Entonces, realmente hay problemas cronológicos aquí. Y bueno, esto es como si fuese el mayor problema de la vida de los historiadores, porque no tenemos acceso al tipo de calendario que ellos usaban. Si existiese alguna fuente incorrecta, se habría podido copiar. Y claro, nosotros no sabemos qué es lo que causó estas discrepancias o estas inexactitudes. Y a veces no son tan grandes, porque a veces lo que oscila son pocos años de una fecha a la otra. Esta es la única respuesta que podría darles. Realmente no sabemos como ese, por ejemplo, ese año cero, porque ya que no existe ese año cero y nosotros le hemos dicho sí, para intentar colocar una fecha, suponemos que Jesús haya nacido en el año 1, pero de hecho él ya había nacido unos años antes. Jacqueline pregunta, Flavio Josefo es el único historiador que retrata a Herodes el Grande. ¿Cuán confiables son sus historias en ese sentido? Excelente pregunta. Bueno, hay otras personas que lo mencionan de paso, así superficialmente, y hay otros que lo mencionan, pero de paso, no le da mucha importancia. Ahora, Josefo es el gran historiador de Herodes que relata sus contingencias, sus casos, pero era el historiador Nicolau. Tenemos también Nicolau de Damasco, por ejemplo, que fue un gran historiador y que justamente fue traído hasta a Jerusalén por Herodes y se convierte en su consejero. Lo acompaña en sus viajes fuera de su territorio y él es el que va escribiendo. Realmente es muy interesante porque Josefo, bueno, él habla sobre Herodes en 2 libros, tanto en la antigüedad de los judíos, en fin, pero era un libro anterior a la cuestión de los judíos. Y nuestra imagen, la imagen que tenemos de Herodes va cambiando, inclusive con respecto a los relatos de Flavio Josefo, porque Flavio Josefo escribió guerras en el estadio anterior cuando miembros de la familia herodiana todavía estaban activos. Él tuvo que cuidar mucho cuidado con lo que escribía porque esos miembros de la familia de Herodes estaban vivos. Después vemos que él estaba más dispuesto a escribir después de la muerte de algunas de estas personas, estaba dispuesto a escribir, bueno, pues las historias estaban más tranquilos. Entonces, las historias de Josefo no son exactas. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros creemos que esto es verdad. Sí, de hecho, que Herodes desciende de tumeos convertidos y que su abuelo Antipas, que después encontramos en la familia herodiana, fueron nombres de los abuelos y bisabuelos del propio Herodes. O sea, bueno, sabemos que él era itumeo y de acuerdo con los relatos, y tal vez esto sea un relato anterior, que le llegó a Nicolau, hubo un intento de decir que él era uno de los judíos que habían vuelto de Babilonia y que habían vuelto a Sion antes de inicio en aquella época. Nosotros no sabemos quién divulgó esta noticia, tal vez fuese el propio Herodes. Lo que sabemos, la mayoría de nosotros los historiadores, es lo que proviene de las historias de Josefo. Entonces siempre como referencia tenemos a Josefo y alguna información del Nuevo Testamento, pero realmente, aparte de masacre de los inocentes, no tenemos más nada de Herodes que sea fidedigno, porque lo que vimos de Herodes posteriormente son interpretaciones textuales y de tradiciones, en fin. Tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido.
Por eso, inclusive, que los historiadores tenemos mucho cuidado y nos divertimos mucho al colocar a Herodes en el sofá del terapeuta, porque están convencidos de que podemos probar de que él estaba loco y tenía trastornos psiquiátricos. En fin, nosotros bromeamos diciendo de que tal vez él fuese loco o paranoico, pero eso no significa que no estaban haciendo cosas contra él, que no había una inquina personal contra él. Entonces, tal vez se puede hablar de algo en ese sentido. Se puede bromear un poquito sobre esto porque no hay tantas fuentes fidedignas. Profesor Gaffney, preguntan aquí si Herodes tuvo hijos con todas las esposas, si no hubo ningún problema de herencia, de adquisición de bienes, porque los hijos querían apropiarse del reino, en fin. Les traje el árbol familiar y hubo algunos otros hijos que tuvieron alguna herencia. Sabemos que él tuvo otros hijos, pero en realidad, y creo que ya lo he hablado aquí, en el caso de una mujer como Glafira, se nos dijo que Alejandro tuvo otros hijos, existieron netos de esos hijos, y en fin, es una cosa que es muy extensa y yo intento concentrarme en los principales herederos, o sea, estos son los que lograron entrar dentro del círculo histórico como que se conoce hasta hoy, Antipas, dos Felipes, Arquelao, y las fuentes mezclan justamente estos dos historiadores modernos, un Felipe y el otro era el tetrarca y también hubo otro Felipe, por supuesto. Entonces sí, hubo otros hijos, pero nosotros conocemos poco sobre esto por motivos bastante lógicos, porque si no dejaron su marca en la historia, tampoco hay motivo para escribir sobre ellos. Usted no escribe sobre personas que no hicieron nada o que no han dejado algún legado en la historia. Perfecto. Otra pregunta de ¿qué es lo que sabemos sobre un descendiente de Agripa de siglos posteriores? No sabemos casi nada de los descendientes de Agripa. Es interesante porque había un tal de Herodes Halkis, pero la dinastía realmente se cierra con Agripa II. Ahí la clausuramos porque cuando llegamos a las fuentes judías posteriores a todo esto, vimos que además de Herodes el Grande y Agripa I, que vemos hoy por hoy, a partir de ahí no sabemos más nada de la familia de Herodes. Si había descendientes hasta el segundo o tercer ciclo, bueno, inclusive pensamos que hasta el segundo no pasa de ahí. Uh, creo que, bueno, al final de los nombres, pero los rabinos no saben nada, solo conocen del hermano Agripa cuando empieza a llorar. Pero es una familia que falleció. Siendo honesto con las varias actitudes con respecto a respecto a las fuentes rabínicas, con el inicio de la cristiandad, yo quería creer que mi nombre de herodiano y mi marca fuese realmente auténtica y yo si me gusta esta familia, bueno, pues yo me hubiera querido esconder en este sentido. Y bueno, otras familias aparecen realmente y la causa de Judá, el patriarca, en fin, y bueno, el rabino prominente cerca del año 200, los rabinos asumen algún tipo, digamos, de posiciones o una imagen mezclada con dinastías y mesiánico, en fin, y las personas hablan por detrás diciendo que esto podría ser una familia mesiánica, en fin, entonces no hubo espacio más para esta cuestión de Herodes. Profesor Gaffney, estamos llegando al final de esta maravillosa y espectacular conferencia que usted ha dado aquí. Es una pena que usted no entiende español y portugués porque realmente hay muchísimas cosas espectaculares que están siendo dichas al respecto de su conferencia. Alguien está diciendo aquí que la persona podría quedarse aquí durante horas escuchándolo a usted. Vamos a hablar sobre más cursos. Yo entiendo Greg latín, pero mi español ni mi portugués no. Nosotros decimos, not yet, sino todavía no.
usted no ve el rostro o la cara de los participantes. Usted podría ir a la galería y bueno, ahora ya veo a todos aquí, qué bueno. Estoy muy feliz, realmente ellos están muy emocionados y ellos te agradecen, en fin. Y, y bueno, estoy feliz y las personas quieren escuchar sobre Herodes, en fin. Y bueno, muchas personas quieren escuchar sobre esta historia fantástica. Como me encantaría que no hubiese esta cuestión de la pandemia para encontrarlos a todos personalmente, pero creo que sí. Les deseo a todos muchísima suerte, un excelente día, y esto es lo que nos mantiene vivos, con la mente viva, tranquila, escuchando a otras personas, interactuando con las personas. Esto es lo que nos mantiene jóvenes a todos. Y yo no les voy a decir cuántos años tengo, porque en fin, es un secreto de Estado. Pero bueno, perfecto, más viejo de lo que ustedes puedan creer. Profesor Gaffney, muchísimas gracias a todos. Fue fantástico. Usted abrió y cerró esta conferencia internacional en arqueología bíblica y realmente esperamos verlo breve en varios cursos aquí en Moria College. Y yo lo felicito a Ariel por haber realmente elaborado este paquete de conferencias tan fantásticas. Muchas gracias.